A Sasha Montenegro la llamaron oportunista, la llamaron vedette sin talento, la llamaron amante, intrusa, traidora. Durante años la señalaron como la mujer que entró en la cama del poder y rompió una familia presidencial. Pero casi nadie quiso mirar el último cuarto de esa historia. El más frío, el más incómodo, el que no aparece en las portadas donde solo se habla de lujo, deseo y escándalo. 14 de febrero de 2024. Mientras México celebraba el Día del Amor, una mujer de 78 años agonizaba en Cuernavaca, Morelos, lejos de los reflectores, lejos de los sets de cine, lejos de aquella mansión donde alguna vez se mezclaron poder, deseo, dinero y odio familiar. Su nombre real era Alexandra Achimovich Popovich, pero el país la conoció como Sasha Montenegro, la vedette que conquistó la pantalla grande y terminó convertida en la viuda más incómoda de un expresidente mexicano. Dicen que murió por un derrame cerebral provocado por el cáncer de pulmón que llevaba en silencio. Pero esta no es la historia de cómo murió. Esta es la historia de cómo una mujer que llegó a México en 1969, con una maleta y un rostro capaz de incendiar una sala de cine, acabó atrapada en la guerra más oscura de la familia López Portillo. Una guerra donde el amor se convirtió en expediente, la herencia en arma. Y una casa de 122,000 metros cuadrados dejó de ser refugio para convertirse en trampa. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el secreto que comenzó en Sevilla en 1984, cuando Sasha conoció a José López Portillo, un hombre 24 años mayor que ella, todavía marcado por el poder, todavía unido a una familia que jamás la aceptaría. Segundo, la verdad detrás de La Colina del Perro, la mansión con 4 residencias, una biblioteca de 30,000 libros y un valor que despertó demasiadas ambiciones. Tercero, los documentos y testimonios que hablan de acusaciones, juicios, libros desaparecidos, un rancho en Valle de Bravo y una campaña para destruir su nombre. Y cuarto, la confesión más amarga de Sasha. Según ella, el expresidente no le dejó fortuna, sino problemas, demandas y una familia decidida a borrarla. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque ahí empieza todo. Todo comenzó lejos de México, lejos de las marquesinas, lejos de los cabarets, lejos de los periódicos que décadas después la convertirían en pecado público. Bari, Italia, 20 de enero de 1946. Europa acababa de salir de la guerra como quien sale de un incendio con la ropa todavía oliendo a humo. Las ciudades tenían edificios partidos, familias incompletas, nombres borrados de las mesas, silencios que nadie sabía cómo explicar. Y en medio de ese continente herido nació una niña llamada Alexandra Achimovich Popovich. Todavía no era Sasha Montenegro. Todavía no era la vedette que México miraría con deseo y desprecio al mismo tiempo. Todavía no era la mujer que un expresidente escondería, amaría, protegería y después dejaría atrapada en una guerra familiar. Era solo una niña nacida dentro de una familia que ya cargaba demasiados fantasmas. Su padre, Sivojin Achimovich. Su madre, Silvia Popovich. Una familia de origen yugoslavo, marcada por Montenegro, por la migración, por una historia europea que no se contaba con orgullo, sino con miedo. Porque antes de que Sasha aprendiera a posar frente a una cámara, antes de que aprendiera a sonreír cuando la juzgaban, su sangre ya venía atravesada por una tragedia. Según los relatos familiares, parte de sus parientes habían sido perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una familia golpeada por la violencia, por la pérdida, por esa clase de terror que no termina cuando acaba la guerra, sino que se queda viviendo dentro de los hijos. Piensa en eso un momento. Una niña que nace después del desastre, pero crece respirando las consecuencias. En las casas de los sobrevivientes, nadie necesita explicar demasiado. Los adultos hablan bajo. Cambian de tema cuando los niños entran al cuarto. Guardan fotografías como si fueran heridas. Hay nombres que no se pronuncian.
Hay historias que se cuentan solo una vez y después se entierran para siempre. Alexandra creció dentro de ese mundo. Un mundo donde la seguridad no era un derecho, era un milagro. Y quizá por eso, desde muy joven, Sasha tuvo una idea fija. No quería casarse, no quería tener hijos, no quería traer niños a un mundo que podía destruir familias enteras sin pedir permiso. No era frialdad, era miedo heredado. Era la memoria de una generación que había visto cómo la vida podía romperse de un día para otro. Mientras otras niñas soñaban con vestidos blancos, ella miraba el matrimonio como una promesa peligrosa. Mientras otras imaginaban una casa llena de hijos, ella pensaba en todo lo que podía perderse. Pero la vida nunca le preguntó qué quería. Cuando apenas era una bebé, su familia cruzó el océano buscando un lugar menos roto. Llegaron a Sudamérica, Mendoza primero, Buenos Aires después. Argentina le dio otro idioma, otra luz, otra forma de mirar el mundo, pero no le dio una raíz definitiva. Sasha creció como crecen los hijos del exilio, aprendiendo que uno puede vivir en un país y seguir sintiéndose extranjero, que uno puede tener una casa y aún así no pertenecer del todo a ninguna parte. Luego vino otra ausencia. Su padre murió cuando ella todavía era joven, y ahí se abrió un hueco que nunca cerró completamente, porque la muerte de un padre no solo deja una silla vacía, deja una pregunta. ¿Quién te protege ahora? ¿Quién se queda cuando el mundo vuelve a ponerse peligroso? Esa pregunta la seguiría durante años, incluso cuando ya era famosa, incluso cuando los hombres la aplaudían, incluso cuando México entero creyó que Sasha Montenegro no necesitaba a nadie. En 1969, con 23 años, llegó a México por una invitación para trabajar en cine. Una joven extranjera, hermosa, con un rostro que la cámara no podía ignorar, y una historia que nadie conocía. México la recibió como recibe a muchas mujeres bellas. Primero con fascinación, después con juicio. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el destino, y Alexandra empezó a desaparecer para que naciera Sasha Montenegro. Y cuando Sasha apareció, el país volteó a verla. Los años 70 fueron su territorio. El cine mexicano estaba cambiando. Ya no era solo el país de las grandes divas solemnes, ni de los galanes impecables. Era una industria más atrevida, más popular, más nocturna. Salas llenas, carteles provocadores, productores buscando mujeres que no pidieran permiso para existir frente a la cámara. Sasha entró en ese mundo y lo dominó. Bellas de noche, en 1975. Muñecas de medianoche, en 1979. Pedro Navaja, en 1984. Película tras película, su nombre se volvió sinónimo de deseo, taquilla y escándalo. Pero aquí viene lo que casi nadie quiso mirar. Mientras México veía en ella un cuerpo, Sasha seguía buscando algo mucho más antiguo. Protección, un lugar seguro, una figura capaz de levantar un muro contra el desprecio, contra la soledad, contra esa sensación de no pertenecer nunca. Tenía fama, tenía dinero, tenía belleza, pero no tenía paz. Y esa hambre de protección fue el primer paso hacia el hombre que cambiaría su vida para siempre. 1984. Sevilla, España. No fue en una alfombra roja, no fue en un estudio de cine, no fue en una fiesta llena de fotógrafos. Fue lejos de México, lejos de los titulares, lejos de las miradas que ya habían aprendido a juzgarla antes de escucharla. En las calles antiguas de Sevilla, entre piedra, historia y ese aire español que parece guardar secretos en cada esquina, Sasha Montenegro conoció al hombre que iba a partir su vida en dos. José López Portillo. No era cualquier hombre. Era el expresidente de México. El mismo que había gobernado el país entre 1976 y 1982. El mismo que había prometido defender el peso como un perro
y terminó asociado para siempre con una de las crisis económicas más dolorosas que México recordaba. Un hombre amado por algunos, despreciado por otros, rodeado de poder incluso después de haber dejado la silla presidencial. Porque hay hombres que dejan el cargo, pero no dejan el aura. López Portillo era uno de ellos. Sasha tenía 38 años, él tenía 62, 24 años de diferencia, pero la edad no fue lo más peligroso. Lo peligroso era el apellido. Lo peligroso era la historia. Lo peligroso era que él seguía casado con Carmen Romano, la ex primera dama, la mujer que había estado a su lado durante los años de poder, recepciones oficiales, discursos, viajes, cenas privadas, fotografías de estado y silencios familiares que nadie fuera del círculo podía entender. Y Sasha lo sabía, pero hay encuentros que no entran por la razón. En entrevistas posteriores, ella habló de él como un hombre que no necesitaba ser guapo para resultar imponente. Un señorón, decía, un hombre con presencia, con cultura, con una manera de ocupar una habitación que hacía que los demás bajaran la voz. Para una mujer que había crecido huyendo de la fragilidad, que había visto cómo el mundo podía romper una familia y dejarla sin raíces, aquel hombre representaba algo más que deseo. Representaba protección, representaba muro, representaba Estado, representaba todo aquello que una niña del exilio había buscado sin saberlo. Piensa en eso un momento. Sasha Montenegro, la mujer que México veía como una fantasía nocturna, la vedette que llenaba cines, la actriz que aparecía en carteles provocadores, la figura que parecía dueña de sí misma, quedó fascinada no por un galán joven, ni por un productor de cine, sino por un hombre mayor, polémico, poderoso, cargado de enemigos y de pasado. ¿Por qué? Porque el poder seduce de una forma que la belleza no puede explicar. Y cuando una mujer jamás ha pasado la vida sintiéndose extranjera, el poder puede parecer una casa, pero esa casa ya tenía familia. Carmen Romano no era una sombra cualquiera. Era la esposa legítima, la mujer del linaje oficial, la madre de los hijos reconocidos en el centro del sistema. Detrás de ella había una estructura completa. Hijos, apellidos, lealtades, memorias, resentimientos, propiedades, círculos sociales, viejos funcionarios, amistades políticas. Todo un mundo que no iba a recibir a Sasha como una mujer enamorada, sino como una intrusa. Al principio, el secreto podía mantenerse en voz baja. 2 adultos lejos de México. Una relación que tal vez podía esconderse entre viajes, llamadas, habitaciones discretas y versiones cuidadosas. Pero los secretos más peligrosos no son los que se guardan, son los que empiezan a respirar. En 1985 nació Nabila, y con ese nacimiento, el secreto dejó de ser rumor, dejó de ser aventura, dejó de ser algo que se podía negar con una sonrisa o esconder detrás de una frase elegante. Ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía sangre López Portillo. Una hija nacida de una relación que el país no estaba preparado para mirar sin escándalo. La actriz del cine de ficheras y el expresidente de México ya no eran una sospecha. Eran una familia paralela. Ahí empezó el veneno. Porque en México, una cosa era desear a Sasha desde la oscuridad de una sala de cine, y otra muy distinta era verla entrar en la historia íntima de un presidente. Una cosa era aplaudir su cuerpo en pantalla, y otra permitirle acercarse al centro del poder. La misma sociedad que la había convertido en símbolo, la castigó cuando ese símbolo tocó una puerta reservada para las esposas legítimas, las familias correctas y las mujeres que sabían quedarse en su lugar. La presión fue brutal. Los rumores crecieron. Los silencios se volvieron más pesados. La familia original observaba, la prensa olía sangre. Y en algún momento, según las versiones que circularon durante años, la pareja tuvo que separarse temporalmente para contener el incendio. Como si el amor pudiera apagarse por conveniencia. Como si una hija pudiera devolverse al secreto. Como si Sasha pudiera regresar tranquilamente al lugar de donde había venido. Pero no regresó.
La relación sobrevivió, y en 1990 nació Alexander. Otro hijo, otro vínculo imposible de borrar, otro recordatorio de que aquello no había sido un capricho pasajero. Ahora eran dos niños, dos herederos, dos pruebas vivas de que el expresidente había construido una segunda familia fuera de la historia oficial. Y aquí viene lo que debes guardar en tu memoria, porque será importante cuando lleguemos a la guerra por la herencia. Desde el momento en que Nabila y Alexander nacieron, Sasha dejó de ser solo la amante incómoda. Se convirtió en la madre de dos hijos con derecho a existir dentro del apellido López Portillo. Y para algunos dentro de esa familia, eso la volvió peligrosa. El secreto fue enterrado a medias, pero los hijos seguían allí. Y una familia poderosa puede perdonar muchas cosas, menos sentir que alguien de afuera viene a disputar su lugar. En 1991, José López Portillo se divorció de Carmen Romano. Después de décadas de matrimonio, después de hijos, fotografías oficiales, ceremonias, viajes, cenas de estado y un apellido construido dentro de los salones más rígidos del poder mexicano, la primera familia se rompió públicamente. Y cuando un hombre común se divorcia, se divide una casa. Pero cuando se divorcia un expresidente, se divide una dinastía. Sasha Montenegro no entró a una familia, entró a una fortaleza herida. Para entonces, Nabila ya tenía 6 años. Alexander apenas era un niño pequeño. 2 hijos nacidos de una relación que durante años había sido vista como escándalo, como mancha, como una historia que muchos querían empujar a los márgenes. Desde afuera podían parecer privilegiados. Eran hijos de una estrella del cine mexicano y de un expresidente de la República. Tenían un apellido que abría puertas, una madre famosa, un padre poderoso, una vida rodeada de autos, jardines, residencias y seguridad. Pero aquí viene lo que casi nadie entiende. A veces, nacer dentro del poder no significa estar protegido. A veces, significa nacer dentro de una guerra que empezó antes de que tú pudieras hablar. En 1995, López Portillo y Sasha se casaron civilmente. Para ella, podía parecer el final de una espera interminable. Para sus hijos, podía parecer el reconocimiento que les había sido negado. Para la familia original, según versiones que circularon durante años, aquello fue otra cosa. Fue una invasión. Fue la entrada definitiva de la mujer incómoda. La vedette extranjera, la actriz del cine de ficheras. La mujer a la que muchos habían deseado en pantalla, pero que no estaban dispuestos a aceptar en una mesa familiar de apellido presidencial. Y ahí apareció con más fuerza un nombre que debes guardar en la memoria: Margarita López Portillo. Margarita no era una pariente cualquiera. Era hermana del expresidente y había tenido enorme influencia dentro del aparato cultural mexicano. Durante el gobierno de su hermano, ocupó un lugar de poder en el mundo del cine, la televisión y la radio. Y desde ese lugar, según los relatos sobre la época, miraba con desprecio a cierto cine popular, al cine de doble sentido, al cine nocturno, al cine donde Sasha se había convertido en símbolo. Para Margarita, Sasha no solo representaba a la mujer que había entrado en la vida privada de su hermano, representaba también un tipo de México que la élite cultural decía rechazar, aunque el público llenara las salas para verlo. Piensa en eso un momento. La misma industria que convirtió a Sasha en estrella podía ser usada después para humillarla. El mismo cuerpo que le dio fama podía convertirse en argumento contra ella. La misma popularidad que llenaba cines podía ser presentada como vulgaridad cuando cruzaba la puerta de una familia presidencial. Mientras los adultos afilaban rencores, los niños crecían. Nabila y Alexander crecieron con el peso de una pregunta que ningún niño debería cargar. ¿Somos parte de esta familia o somos el recordatorio de una traición? Tenían padre, pero el padre era un hombre envejecido por el poder, por la enfermedad, por la culpa y por la caída pública. Tenían madre, pero la madre vivía en estado de defensa permanente, obligada a probar cada día que no era solo la intrusa, que no era solo la amante,
que no era solo la mujer de los titulares crueles. Y alrededor de ellos había medios, rumores, abogados, medias verdades, parientes que no olvidaban y una sociedad que disfrutaba mirar desde afuera cómo se quebraba una casa rica. Entonces llegó la Colina del Perro. No era una casa, era un país pequeño dentro de la Ciudad de México. Paseo de los Laureles, Bosques de las Lomas, Coajimalpa. Un terreno enorme, de 122,000 metros cuadrados, más de 12 hectáreas, 4 residencias independientes, alberca, gimnasio, caballerizas, un área para armas, observatorio astronómico, una subestación eléctrica propia, como si la mansión no quisiera depender ni siquiera de la ciudad que la rodeaba, y una biblioteca de 30,000 libros, cuidada como si dentro de esos volúmenes pudiera esconderse la justificación moral de una fortuna. Para el país, aquella propiedad era un símbolo del exceso. Para López Portillo, quizás era un refugio. Para Sasha, tal vez era la promesa de seguridad que había buscado desde niña. Para Nabila y Alexander, fue algo más ambiguo. Un lugar inmenso donde podían correr, sí, pero también un lugar donde cada pasillo parecía recordarles que el lujo no borra el rechazo. Un palacio puede tener mármol, jardines y caballos, pero si dentro de sus paredes hay resentimiento, sigue siendo una jaula. La prensa la llamó la Colina del Perro por aquella frase famosa del expresidente, esa promesa de defender el peso como un perro. El apodo se volvió cruel, perfecto, venenoso. Cada vez que alguien decía ese nombre, no hablaba solo de una mansión. Hablaba de crisis, de arrogancia, de poder perdido, de riqueza sospechosa, de un país que no perdonaba. Y dentro de ese lugar crecieron los hijos de Sasha. No como príncipes tranquilos, sino como niños encerrados entre dos mundos. Demasiado López Portillo para ser ignorados. Demasiado hijos de Sasha para ser aceptados sin resistencia. Guarda esta imagen. 2 niños caminando por una mansión gigantesca mientras afuera los adultos discuten sobre honor, dinero y apellido. Porque cuando la salud del padre empezó a quebrarse, esa casa dejó de ser refugio. Se convirtió en el primer campo de batalla. Entonces llegó 1995. El mismo año en que Sasha Montenegro y José López Portillo intentaban convertir una historia llena de rumores en un matrimonio reconocido. El cuerpo del expresidente empezó a fallar. Un infarto cerebral lo golpeó con la brutalidad con la que el destino suele atacar a los hombres que alguna vez parecieron invencibles. El hombre que había ocupado Los Pinos, el hombre que había hablado ante una nación entera, empezó a depender de otros para moverse, para decidir, para resistir. Y ahí cambió todo. Mientras López Portillo conservaba fuerza, la guerra podía mantenerse contenida. Había resentimiento, desprecio, silencios incómodos. Pero todavía existía una figura central que imponía cierto orden. Cuando esa figura empezó a debilitarse, la casa entera olió la fragilidad. Y en las familias donde hay millones en juego, la fragilidad no despierta ternura, despierta abogados. Atención, porque aquí comienza la parte donde el amor deja de importar y cada objeto se convierte en botín. Primero apareció la biblioteca, no una biblioteca cualquiera, la de la Colina del Perro, con alrededor de 30,000 libros, estantes llenos de historia, política, literatura y memorias de poder. En medio de esa guerra familiar, López Portillo, con Sasha a su lado, acusó a José Ramón, uno de los hijos de su primer matrimonio, de haberse llevado 498 libros valiosos. 498. No era solo una cifra, era una señal. La guerra ya no estaba en los rumores. Estaba entrando por las puertas de la casa, por los pasillos, por los anaqueles, por los objetos que antes parecían intocables. Imagínate esa escena. Un expresidente enfermo, una esposa señalada por todos, hijos enfrentados, llamadas tensas, amenazas veladas, libros convertidos en prueba de traición. Lo que para cualquier familia habría sido una discusión privada, en el apellido López Portillo se transformó en expediente, escándalo y munición.
pero la biblioteca era apenas el principio. Después vino Valle de Bravo, un rancho valuado, según versiones publicadas, en cerca de $2 millones. Un lugar que debía representar descanso, campo, distancia del ruido político. Pero nada descansaba ya en esa familia. Ese rancho se volvió otra pieza del tablero. López Portillo habría intentado transferirlo a Sasha para proteger a Nabila y Alexander, los hijos menores. Pero del otro lado apareció una revocación de poder, documentos, firmas discutidas, versiones opuestas, peritajes, recursos y apelaciones. Y aquí debes entender algo. En una guerra de herencia, una firma puede valer más que un abrazo. Una fecha puede pesar más que una vida entera. Un documento puede borrar años de convivencia si cae en las manos correctas. Sasha empezó a descubrir que el apellido que creyó escudo también podía ser laberinto. Cada puerta llevaba a otro pleito. Cada pleito exigía dinero. Cada abogado abría una nueva herida. Y mientras tanto, Nabila y Alexander crecían viendo cómo los adultos despedazaban el pasado para repartirse el futuro. Pero la guerra más cruel no ocurrió solamente en los juzgados. Ocurrió en la prensa. Ahí Sasha dejó de ser mujer, madre o esposa. Se convirtió en caricatura, en intrusa, en símbolo de ambición. En la vedette que, según sus enemigos, había llegado a apropiarse de lo que no le correspondía. La atacaron con palabras diseñadas para humillarla, para recordarle que, aunque hubiera firmado papeles y tenido hijos, para cierta élite, ella seguiría siendo una extranjera del espectáculo metida en una familia presidencial. Sasha respondió en tribunales por daño moral y ganó. Hubo sentencias, indemnizaciones millonarias, fallos que parecían darle la razón. Pero aquí viene lo terrible. Ganar en un juzgado no siempre limpia una reputación. A veces solo confirma que ya te obligaron a pelear por ella. Una mujer que había llegado a México para ser estrella, que había llenado salas de cine, que había sido deseada, fotografiada, perseguida, ahora tenía que sentarse frente a jueces para demostrar que no era el monstruo que otros habían construido. Y mientras más ganaba, más sola quedaba. Porque cada victoria legal tenía un costo. Dinero, tiempo, salud, dignidad. La guerra de la herencia no solo buscaba propiedades, buscaba cansarla, desgastarla, hacerle sentir que cada metro de la colina del perro, cada libro, cada rancho, cada peso, tendría que pagarlo con años de vida. Y lo peor todavía no había llegado. Porque cuando no bastó pelear por libros, ranchos y titulares, apareció la estrategia más peligrosa de todas. Usar al propio José López Portillo, enfermo y debilitado, como arma contra ella. Y entonces apareció el golpe que Sasha Montenegro nunca olvidaría. No fue un insulto en la prensa, no fue una llamada fría, no fue otra demanda por libros o ranchos. Fue algo mucho más profundo, más íntimo, más devastador. La familia del expresidente, según la versión que ella defendió durante años, intentó usar al propio José López Portillo contra ella. Piensa en eso un momento. El hombre que había sido su refugio, el hombre por el que había soportado burlas, desprecio, titulares venenosos y años de sospecha, ahora podía convertirse en el arma legal que la destruyera. A principios de los años 2000, López Portillo ya no era el hombre imponente de Sevilla. Ya no era el político que entraba a una habitación y hacía que todos bajaran la voz. Era un anciano enfermo, debilitado por los estragos del infarto cerebral, por problemas respiratorios, por hospitalizaciones, por una fragilidad que lo dejaba expuesto a quienes lo rodeaban. Y cuando un hombre poderoso pierde el control de su cuerpo, otros empiezan a disputar el control de su voluntad. Ahí estaba la clave. La colina del perro seguía en el centro de todo. La casa, la muralla, la jaula, ese terreno enorme en Coajimalpa, ese símbolo de lujo y vergüenza nacional, esa propiedad valuada en millones, se había convertido en el verdadero campo de batalla. Sasha sostenía que López Portillo se la había donado legalmente, no como capricho,
sino para protegerla a ella y a sus hijos menores, Nabila y Alexander, ante el deterioro de su salud. Pero la familia original veía otra cosa. Veía una propiedad perdida. Veía una herencia amenazada. Veía a la mujer que ellos consideraban intrusa sentada sobre uno de los símbolos más codiciados del apellido. Y aquí viene el detalle más peligroso. En una disputa así, no bastaba con decir que Sasha no merecía la casa. Había que demostrar algo peor. Había que destruir su imagen ante la ley. Según las versiones recogidas en torno al conflicto, la estrategia consistía en presentar a Sasha como una esposa abusiva, una mujer capaz de maltratar física y verbalmente a un hombre enfermo, mayor, dependiente. La acusación era perfecta para los enemigos de ella. Si lograban instalar esa idea, no solo podían dañar su reputación, podían abrir la puerta para intentar revocar la donación de la Colina del Perro. No era solo un divorcio, era una operación de demolición. Sasha lo entendió tarde, pero lo entendió. El objetivo no era únicamente sacarla del matrimonio, era sacarla de la historia oficial, quitarle la casa, quitarle el lugar, quitarle la legitimidad y dejarla ante México como la mujer que había llegado por ambición y se había quedado por interés. Pero ella respondió con una versión muy distinta. Dijo que la Colina del Perro no era el palacio perfecto que muchos imaginaban, que cuando llegó, la casa estaba deteriorada, con cortinas viejas, instalaciones descuidadas, espacios que requerían trabajo, dinero y cuidado. Según su relato, ella invirtió, arregló, decoró, levantó vida donde otros solo veían piedra, terreno y valor inmobiliario. Y eso hacía la acusación todavía más cruel, porque la estaban pintando como una usurpadora dentro de una casa que ella decía haber reconstruido. La estaban llamando amenaza dentro del hogar donde había criado a sus hijos. La estaban acusando de destruir a un hombre al que, según ella, otros estaban debilitando desde afuera, rodeándolo de abogados, presiones y versiones interesadas. Sasha llegó a decir que López Portillo no era un mal hombre. Esa frase es importante. No lo presentó como un monstruo. Lo presentó como alguien débil, alguien rodeado, alguien vulnerable ante una familia que, según ella, sabía exactamente qué necesitaba hacerlo firmar, decir o permitir. Y aquí la historia se vuelve más triste, porque cuando el amor envejece dentro de una guerra de herencia, ya nadie sabe dónde termina la voluntad de una persona y dónde empieza la presión de los demás. Cada visita al hospital podía convertirse en una negociación, cada ausencia podía interpretarse como abandono. Cada firma podía cambiar el destino de una mujer y de 2 hijos. Sasha no solo peleaba contra documentos, peleaba contra una narrativa. La narrativa de la vedette ambiciosa, la narrativa de la madre incómoda, la narrativa de la extranjera que había entrado en una familia presidencial y debía ser expulsada antes de quedarse con demasiado. Por eso esta parte duele tanto, porque la guerra ya no se trataba de dinero solamente. Se trataba de identidad, de quién tenía derecho a llamarse esposa, de quién tenía derecho a quedarse, de quién iba a ser recordada como víctima y quién como villana. Y al final, Sasha resumiría esa herencia con una frase amarga. López Portillo no le habría dejado una fortuna limpia. Le dejó problemas, le dejó juicios, le dejó una guerra interminable. La familia, según ella, no quería solo recuperar una casa. Quería destruirla para poder recuperarlo todo. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años. No murió como el presidente que alguna vez prometió grandeza. No murió como el hombre que entraba a Los Pinos rodeado de secretarios, escoltas y aplausos oficiales. Murió como un anciano enfermo, rodeado por expedientes, resentimientos, versiones cruzadas y una guerra familiar que ni siquiera su último aliento pudo ordenar. Y aquí ocurrió algo que cambió el destino de Sasha Montenegro. La demanda de divorcio no había concluido. Eso significa que, ante la ley, Sasha seguía siendo su esposa. Seguía siendo la viuda legítima del expresidente.
después de años de ataques, acusaciones, tribunales, titulares venenosos y maniobras familiares, la muerte cerró el juicio antes de que sus enemigos pudieran cerrarlo contra ella. En los papeles, Sasha ganó. Pero hay victorias que no se sienten como victoria. Hay victorias que llegan demasiado tarde, cuando ya perdiste el sueño, la paz, la confianza y una parte de ti misma. Sasha conservó su lugar legal, sí. Conservó derechos, sí. Pudo acceder a la pensión como viuda de un expresidente, una cantidad que se mencionó durante años como más de 1.600.000 pesos anuales. Pero ninguna cifra podía devolverle lo que esa guerra le había quitado. Piensa en eso un momento. La mujer que había sido perseguida por fotógrafos, deseada por el público, convertida en mito del cine mexicano, terminó atrapada en una batalla donde cada peso parecía tener sangre familiar encima. Cada documento recordaba una traición. Cada derecho ganado venía acompañado de otra cicatriz. Después de la muerte de López Portillo, Sasha se fue apagando poco a poco de la vida pública. Hubo algunas apariciones breves, algunos intentos de volver a una normalidad imposible, pero la mujer de los carteles luminosos ya no regresó del todo. México siguió hablando de ella, pero ella dejó de hablar con México. Se retiró, se escondió, eligió la distancia. Cuernavaca, Morelos, se convirtió en su último refugio. Pero otra vez, como tantas veces en su vida, el refugio también parecía una forma de encierro. Ya no estaban las alfombras rojas, ya no estaban los productores, ya no estaban los flashes, ya no estaba el expresidente. Quedaban los recuerdos, los hijos, los ecos de la colina del perro, los expedientes que habían consumido años y una reputación que nunca terminó de limpiarse ante todos. Y entonces llegó otro golpe. En 2022, la pensión de los expresidentes y sus viudas quedó cancelada. Esa cantidad mensual que durante años había sostenido parte de su vida desapareció. Para una mujer que alguna vez había estado asociada con mansiones, propiedades y lujo presidencial, el contraste era brutal. El país que la había imaginado rodeada de riqueza empezó a verla, según distintas versiones, en una situación mucho más frágil de lo que la leyenda permitía creer. Así de cruel es la memoria pública. Primero exagera tu poder. Luego disfruta descubrir tu caída. El 14 de febrero de 2024, exactamente en el día en que el mundo celebra el amor, Sasha Montenegro murió a los 78 años. Un cáncer de pulmón que avanzó en silencio y un derrame cerebral terminaron con la vida de Alexandra Achimovich Popovich, la niña nacida en Bari, la inmigrante que llegó a México en 1969, la estrella de Bellas de Noche, la amante secreta de Sevilla, la esposa legal del expresidente, la mujer acusada, defendida, humillada y finalmente abandonada por el ruido del mundo. Su despedida fue privada, sin multitudes, sin ceremonia de Estado, sin el país entero deteniéndose para mirar. Y ahí queda la imagen más triste. Una mujer que alguna vez estuvo en el centro del deseo nacional, terminó saliendo de la historia casi en silencio. Como si después de tanta pelea, tanta herencia, tanta casa, tanto apellido y tanto juicio, lo único que hubiera buscado al final fuera algo que nunca pudo comprar López Portillo. Nunca pudo defender la colina del perro y nunca pudo garantizar la fama. Después de la muerte de Sasha Montenegro, quedaron los nombres, las propiedades, las fotografías viejas, las películas repetidas en televisión y esa pregunta que todavía incomoda. ¿Valió la pena tanta guerra? Porque al final, la colina del perro no salvó a nadie. No salvó al expresidente de morir rodeado de pleitos. No salvó a Sasha de la humillación pública. No salvó a Nabila y Alexander de crecer bajo la sombra de un apellido que pesaba demasiado. Aquella casa de 122.000 metros cuadrados, aquella biblioteca de 30.000 libros, aquel símbolo de poder que parecía indestructible, terminó revelando una verdad brutal. Una mansión puede tener muchas puertas, pero ninguna sirve si adentro todos se sienten prisioneros. Y aquí aparece lo más silencioso de toda esta historia.
Nabila y Alexander, los dos hijos nacidos de esa relación que México nunca dejó de juzgar, eligieron desaparecer. No buscaron cámaras, no buscaron cargos, no buscaron convertir el apellido López Portillo en una plataforma pública. No salieron a vender memorias, a explotar el escándalo, a repetir la guerra de sus padres frente a los medios. Hicieron algo mucho más radical. Se apartaron. Piensa en eso un momento. En un país donde el apellido de un expresidente puede abrir puertas, donde la fama heredada puede convertirse en negocio, donde cualquier hijo de una figura pública puede usar el escándalo como moneda, ellos eligieron el silencio. Y tal vez ese silencio fue su única forma de salvarse. Porque ellos vieron lo que la exposición hizo con su madre. Vieron cómo una mujer podía ser convertida en personaje antes que en persona. Vieron cómo una actriz podía ser reducida a su pasado, cómo una esposa podía ser llamada intrusa, cómo una madre podía ser acusada, juzgada y desarmada por una prensa que no siempre buscaba verdad, sino sangre. Vieron cómo el poder que prometía protección podía transformarse en una jaula. La verdadera herencia de Sasha no fue una casa, no fue una pensión, no fue un rancho, no fue un juicio ganado. La verdadera herencia fue una advertencia. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar paz. El poder puede construir muros, pero no puede impedir que una familia se destruya desde adentro. La belleza puede abrir puertas, pero no garantiza respeto. La fama puede hacer que todos miren, pero no que alguien entienda. Sasha Montenegro merecía otro final. Merecía envejecer sin tener que defender su dignidad, como si fuera una propiedad en disputa. Merecía que el país recordara algo más que el escándalo, algo más que la vedette, algo más que la esposa incómoda de un expresidente. Merecía que alguien dijera que detrás del mito también había una mujer nacida entre exilios, pérdidas y miedo. Una mujer que buscó protección y terminó enfrentando una maquinaria mucho más grande que ella. Pero no lo tuvo. El apellido presidencial no le dio tranquilidad. La mansión no le dio refugio. La justicia le dio algunas victorias, pero no le devolvió los años perdidos. Y cuando murió el 14 de febrero de 2024, lo hizo lejos del ruido que alguna vez la persiguió. Como si al final hubiera elegido lo único que todavía podía controlar: la distancia. Hoy sus películas siguen ahí. Sus fotografías siguen ahí. Su nombre sigue apareciendo cada vez que alguien habla de López Portillo, de la colina del perro, de las mujeres que entraron al poder sin pertenecer a él. Pero tal vez su historia no debe recordarse solo como un escándalo amoroso. Tal vez debe recordarse como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una familia confunde herencia con amor, apellido con dignidad y propiedad con justicia. Sasha Montenegro fue muchas cosas: estrella, extranjera, madre, esposa, enemiga pública, viuda legal, mujer marcada. Pero sobre todo fue la prueba de que, a veces, la guerra más cruel no se libra contra extraños. Se libra dentro de una familia. Y ahí casi nadie sale vivo por completo.